Buenas tardes a todos, todas, todes. Hola Lau. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos y bienvenidas al segundo programa del Pulso de la Salud, acá en EVA TV. Un programa que busca en principio que podamos conversar sobre salud, sobre política, pero también transmitirle al público en qué anda la cuestión de salud, ¿no? Sí, y además que se puedan llevar algo, ¿no? Que se puedan llevar alguna receta para comer en la casa, que se puedan llevar alguna recomendación si hay alguna situación de salud pública que esté acechando a la Argentina, que se puedan llevar algo a su casa, que lo puedan tener. ¿Alguna posible solución? A veces también algunas problemáticas que van surgiendo, bueno, ideas. Cosas para prestar atención. Sí, sobre todo, bueno, primer programa, no sé si ya lo han visto, si no, está colgado en @EVA en vivo. También hemos tenido algunos invitados y trabajamos algunos temas muy puntuales y muy interesantes. Sobre todo, hoy también tenemos bastante contenido en ese sentido y también principalmente que se entienda que también lo que buscamos con este programa, además de informar, es poder poner a la salud en debate, ¿no? En debate, en discusión, en la agenda política también, que en muchos de los casos se viene, bueno, dejando de lado. Y llevarla al llano también. Porque muchas veces con estas cosas medio técnicas, cuando hablamos de salud o cuando hablamos de economía o cuando hablamos de estos factores que terminan siendo como muy técnicos, no se termina entendiendo nada. Y bueno, un poco Soberanía Sanitaria, que es con quienes también, la Fundación Soberanía Sanitaria, hacemos este programa, busca eso, busca llevar temas de la salud que son responsabilidad de todos y de todas, pero además son preocupación y un derecho de todos y todas, al llano, para que todos lo podamos entender, para que todos sepamos qué hacer, con qué cosas tener cuidado y a qué cosas prestarle atención. Por supuesto. Bueno, pero también este programa lo que tiene es mucha dinámica. Con los tiempos sobre todos. Con los tiempos sobre todo. Y tenemos ya algunas primeras noticias para ir. Noticias o información de salud. Y la primera que tenemos, vamos a pedirle ahí a la producción, la primera que, bueno, tenemos sobre los dichos, perdón, voy a corregir, los dichos horrorosos y aberrantes de nuestro actual ministro de Salud de la Nación, hablo de Mario Lugones, en el cual, bueno, acá lo tenemos en pantalla, en AmCham, ¿sí? Que vos, Lau, podrás explicarnos bien en qué consiste, ¿no? Porque ahí se juntan muchos empresarios, mucho más bien del palo del comercio. Habló sobre que el populismo tiene que desaparecer. Dice, bueno, Mario Lugones debutó en público con críticas a la salud como derecho. Frente a empresarios, el ministro de Salud pidió volver a los orígenes y trasladar a las provincias la gestión de hospitales nacionales. Pero veamos en qué marco también dijo esta frase. Primero, ya te veo, Lau, que querés meterte, se me caen los colmillos de lleno en el tema. Se me caen pero los colmillos. Vamos a ver porque también tenemos el video de alguna de las declaraciones del ministro actual de la Nación, de Salud de la Nación. Bueno, así que, bueno, te dejo hablar. No, al contrario, todo lo contrario. ¿Es sustentable provincializar el sistema de salud para las provincias? Porque acá han pasado recién algunos gobernadores importantes. Es sustentable en la medida en que uno deje de ser hipócrita y diga la verdad. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. No se puede generar, si la gente paga impuestos, no se puede inventar a gente que, por mejor que una... A ver, el populismo tiene que desaparecer. Y no se puede decir que todo el mundo tiene derecho a todo. Esto es una mentira. Esa mentira hay que dejarla de lado, hay que tener el coraje de decir que nos estamos mintiendo. Que se mueran. Y que eso no es así. Sí. Cuando empecemos a depurar el sistema, las cosas van a ir cambiando y va a ser mejor. Tiene que ser mejor. Depurar, ergo, matar quien no pueda pagarse los tratamientos de salud. Yo les voy traduciendo, ¿viste? Porque esto te quieren engañar con palabras depurar, reperfilar, cualquier invento te quieren hacer, pero en realidad lo que te está diciendo es, bueno, si vos no te podés pagar tu tratamiento de salud, moriste. Porque, bueno, yo no tengo por qué hacerme cargo. No, señor, no. Claro, como si fuera el ministro de Salud. Está siendo muy claro en el mensaje también en dónde da ese mensaje, ¿no? Me parece que es importante que tengamos en cuenta el lugar en donde está dando, ¿no? Es a miles y miles de empresarios que también buscan siempre esto, lo que es restringir el derecho y el acceso a todos y todas por igual, ¿no? Hablan un poco de esto de... Perdón, pero hoy estoy con poca voz. Vengo no me contagies, de mucha... No tengo nada, pero vengo con un poquito de... Alejate, pulgoso.
Y me parece que principalmente lo que busca, bueno, es un poco seguir con el mensaje que tiene la derecha con respecto a la salud, a la educación y a muchos otros valores que tiene también esta hermosa Argentina y que, bueno, ellos quieren tirarlos para abajo, para afuera. Y esto lo dice en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en Argentina, por supuesto, con un fuerte enfoque hacia los empresarios y también, obviamente, empresarios de la salud, que bueno, se les cae la baba cuando escuchan este tipo de cosas, porque obviamente si el Estado no se ocupa de vos, bueno, ahí entra el privado y ve un mercado maravilloso para decir, buenísimo, carne de cañón, me voy a ocupar de todas estas personitas, aunque no puedan pagar, aunque tengan que vender un órgano para poder pagar un tratamiento de salud, me voy a aprovechar de ellos porque, a diferencia de lo que dice el ministro, la salud sí es un derecho y es un derecho intrínseco al ser humano, porque vos tenés que tener derecho a acceder a la salud, porque sin salud te morís básicamente, o vivís una vida mediocre sin tener la posibilidad de tener una atención correspondiente, ya sea en la posibilidad de curarte o de no, porque hay enfermedades que no se pueden curar. Bueno, por supuesto hay que acceder a los tratamientos como corresponde para poder vivir una vida lo mejor posible, y la salud no es solamente los tratamientos en la enfermedad, también es la prevención. Y que es un derecho conquistado también, por sí, todos hace y todas. Muchísimos años, y te diría que en todas partes del mundo. Estas pavadas las estamos viendo por nuestros gobernantes en la Argentina nomás, pero yo no veo ningún país serio de pero esto inclusive en los países gobernados por la derecha, ahí me parece que también un poco la idea de privilegio versus derecho, ¿no? Está también instalada. En algunos otros países entiendo que también, pero ya desde antes, pero me parece también específicamente que acá en Argentina hace muchísimo que hemos conquistado este derecho y que, bueno, tenemos que garantizarlo a partir de, como lo decíamos también en el programa anterior, de todos los lugares donde tenemos gobierno, y un poco sobre eso tiene que ver la segunda de las noticias que tenemos, que tiene que ver con que es una buena noticia en realidad por un lado, pero por otro lado ahora vas a ver, es un poco también llamativo o no tanto, no pareciera que es una gran noticia para algunos. Tenemos ahí la inauguración del centro de salud. Bueno, acá ya lo titula Tiempo Argentino insólito, ¿no? La provincia hizo un centro de salud en 25 de mayo y el intendente, aclara su color político, libertario, se niega a usarlos. Y esto fue el gobernador Axel Kicillof, en conjunto también con autoridades del Ministerio de Salud de la provincia. La verdad que un escándalo. Yo no puedo creer cómo los dogmas los tienen domados, ¿no? Vamos a decirlo así en sus palabras. Los dogmas lo terminan domando y entonces se niegan a cosas que son mejores para las poblaciones, pero por supuesto también, si uno lo piensa de manera medio maquiavélica, para su base de sustentación, es decir, su base de votos. Hermano, tenés una nueva clínica, utilizala. Sí. La gente que después te vota va a estar contenta, ridículo de mierda. Por favor. Además de eso, obviamente de que podrían también, digamos, verle ese lado, además de lo que significa el derecho y el acceso y la construcción de ese centro de salud, que no es solamente desde una perspectiva local que se construyó, sino de una perspectiva más bien regional, porque esa región también necesitaba un efector que esté equipado a nuevo, como propone el gobernador Axel Kicillof en este caso, y que bueno, que el municipio directamente, su autoridad, se niega a utilizarlo. Teníamos ahí en pantalla el tuit del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Nicolás Kreplak, que puso, bueno, en una mañana con sensaciones encontradas, inauguramos el Centro de Salud 185 de la provincia de Buenos Aires en 25 de mayo, enorme alegría porque el sistema de atención primaria crezca, amplíe sus prestaciones y garantice más y mejor salud, pero totalmente sorprendido por el rechazo municipal a gestionarlo y ponerlo en marcha. Bueno, esto que estábamos comentando recién, me parece que bochornoso directamente. Bochornoso, mientras algunos están exclusivamente especulando con la salud. Un CAPS, ahí se veía también en el tweet que estaba recontra equipado, ¿no? Todo nuevito, hecho a nuevo también.
Me parece que bueno. Bueno, pero porque esa es una de las principales visiones que tiene en este caso el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y también su gobernador, Axel Kicillof, que donde lo público no tiene por qué ser feo ni malo. Eso me hace acordar mucho a la compañera Evita cuando dentro de los hogares daba las mejores ropas, las mejores comidas y decía que eso, además de ser un derecho, le permitía a la gente soñar. Hay una creencia de esta derecha liberal espantosa, llena de demonios horribles, que cree que a los que no tienen, a los que tienen menos recursos, hay que darle una porquería. Lo que te sobra se los das. No, che, pará, yo quiero un sistema de salud de primerísima calidad, como tienen los países con estados más presentes y con los mayores regímenes de bienestar, y con como acceso por ejemplo a todos los países nórdicos, a todos donde la salud es pública y es de excelentísima calidad y la gente se atiende ahí, no se atiende en el sistema privado. Argentina está muy lejos de esto, lo sabemos, pero cuando uno piensa una política a nivel nacional en materia de salud, en este caso, tiene que pensar hacia dónde quiere ir, hacia dónde es ese paroxismo al que quiere llegar. Bueno, yo quiero tener una salud de tal calidad en términos públicos, donde las personas elijamos atendernos en la salud pública y no sea que nos tocó. De esto, Lau, también habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que si te parece, lo escuchamos. Del domicilio. Como esa cuestión espontánea tiene tanto que ver con nuestra concepción acerca de cómo debe organizarse el sistema de salud, no ya por la necesidad en cada caso, sino por cómo creemos que tiene que coordinarse, que articularse, que tiene que haber un nivel de atención primaria donde la medicina y el acceso a la salud esté lo más cerca posible de los vecinos y vecinas y con altísima calidad. Entonces decidimos reemplazar, sustituir y a veces complementar muchísimas de estas pequeñas salitas por centros de atención primaria de la salud como este, que no es una salita. Nico, es un hospitalito, es un pequeño hospital. Un pequeño hospital que tiene oxígeno, que tiene tecnología, que tiene consultorio odontológico, ginecológico, que tiene control, que tiene farmacia, que tiene vacunatorio. ¿Cómo al intendente no le va a interesar que se inaugure este centro? Claro, porque se decía salita medio en torno despectivo, ¿no? ¿Qué idea de la salud tiene? Sí. ¿Qué idea del acompañamiento al pueblo tiene? No si no lo construye, sino que cuando está construido, hoy me decían, lo quiere clausurar. Lo quiere clausurar. Escuchen, escuchen. De una gravedad. Porque a partir de hoy va a haber médicos de un lado, va a haber especialistas de un lado acá adentro y un pueblo que lo necesita. Quiero ver si en el medio se pone un libertario. En el medio se para un libertario que no está de acuerdo con la salud pública para que cuando hay no lleguen, no solo no invierten, sino que arruinan. Me encanta este formato de Axel enojado, vehemente. Te quiero así, gobernador, enojate un poquito más porque el gobernador tiene mucha paciencia. Es muy correcto, siempre está hablando bien, le habla bien a todo el mundo. Yo Hay veces que gobernador también, caliente, claro. Furioso lo quiero. Y estaba furioso con esto que decíamos recién, que obviamente, bueno, como bien decíamos, es un bochorno. La verdad no tiene otra descripción. Digamos también que este centro de salud no solo se pensó construirlo en clave regional y provincial, sino como bien decía, esto del término de hospitalito, ¿no? Y esto versus la salita. No, bueno, es algo con mucha tecnología, con más prestaciones y servicios de lo que se daban en lo que era conocido como alguna salita, como puede ser ginecología u odontología. Y esto nos da paso a lo siguiente, ¿no? Sí. Nos da paso a lo siguiente porque tiene que ver con esta cuestión del desentendimiento de la salud pública y los problemas que esto genera. Y cómo la salud no es una cuestión ideológica. El presidente y sus gobernantes todo el tiempo están pensando que es todo ideológico. Y algunas cosas no son nada ideológicas, son objetivas. Y cuando uno no las atiende, genera problemas que no solo son más graves para la población en general, sino que además terminan saliendo mucho más caros para la erogación en presupuesto. En este caso me estoy refiriendo
puntualmente a la vuelta a la circulación del sarampión. Sí. Esto probablemente a las madres o padres que estén escuchando les debe preocupar particularmente, porque entiendo que es una enfermedad, ahora vamos a hablar con un especialista, pero entiendo que es una enfermedad que aqueja sobre todo a los niños y a las niñas. Ya son 31 los casos que tenemos confirmados en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y San Luis. Pero para no extenderme y no decir ninguna pelotudez más, que seguramente me he equivocado. No, ¿cómo no? En cada hasta uno ahora, de los datos, perfecto los datos. la voy a presentar. Ella es Teresa Varela, es la directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes en la provincia de Buenos Aires. Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola, Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo Ahí. están? Creo que no se escucha. ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahí te escuchamos bien. Ahí sí. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Tere, todo bien. Bueno, ¿qué nos podés contar al respecto desde tu lugar? Entendemos, bueno, que trabajás todos los días con esta situación y bueno, ¿qué pensás también al respecto sobre las medidas que se toman a nivel nacional, ¿no? Con respecto a este tema. Sí, un poco para introducir primero, ampliar un poquito lo que bien dijo Laura. Tenemos un brote de sarampión. Este brote de sarampión está extendido en varios municipios del conurbano bonaerense, también en la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos también otros brotes de sarampión en otros puntos como San Luis y ingresos permanentes de viajeros que vienen con la infección del sarampión y el potencial de generar brotes en nuestra comunidad. Esto es así porque el sarampión es una enfermedad que se caracteriza por ser muy contagiosa. Es la que siempre se usa en las películas como el modelo a partir del cual se toma el peor ejemplo de enfermedades contagiosas, porque es la que es, a partir de un caso se pueden generar entre 15 a 25 nuevos casos. ¿Con qué velocidad que se pueden llegar a generar? En realidad se lo conoce como el R0, que es la capacidad de reproducción de un brote. Es un término muy técnico, pero siempre se toma el sarampión como parámetro de la peor. Es la peor enfermedad porque es la más transmisible y la que tiene mayor chance de generar epidemias por esta facilidad que tiene para transmitirse. Y esa facilidad está dada porque el sarampión se contagia desde 4 días antes de que empiecen los síntomas característicos, o sea que cuando empiezan los síntomas característicos esa persona ya está contagiando, ya llegamos tarde cuando ni bien la detectamos y sigue contagiando 4 días después de que empezaron los síntomas. Y además no es necesario que una persona esté en contacto directo con otra para contagiarse, solamente con compartir un ambiente es suficiente como para que uno pueda adquirir la infección, porque el virus permanece en el aire flotando por lo menos 2 horas desde que se retiró una persona infectada. Por todas esas razones es una enfermedad muy contagiosa, que es una enfermedad viral, que empieza generalmente con fiebre, es un virus respiratorio, así que también puede tener tos, congestión nasal, los síntomas típicos de las infecciones respiratorias. Y a eso después se le agrega algo muy característico, que es el sarpullido. El sarpullido, claro. Y el sarpullido, que nosotros conocíamos para el sarampión, el que generalmente muchas veces asociamos con el sarampión, es el que está toda brotada la cara, el pecho, las piernas. Desde que se introdujo la vacunación, el sarpullido ya no es característico. Puede tener un pequeño sarpullido en la cara, un salpicado en el torso, y eso ya también puede ser sarampión. Y también estamos teniendo en este brote no solo que estas presentaciones atípicas que son esperables porque tenemos ya una presentación de la enfermedad modificada por la vacunación, sino que también empezamos a ver sarampión en niños y en adultos. No es una enfermedad característicamente pediátrica, entonces estamos en alerta porque tenemos el ingreso de viajeros con esta enfermedad y un terreno bastante vulnerable porque tenemos bajas coberturas de vacunación contra esta enfermedad, que en nuestro calendario de vacunación esta enfermedad se protege con la triple viral, que es una vacuna que se pone al año de vida y a los 5 años. Nos está pasando que las coberturas de vacunación de todas las vacunas, no solamente esta, vienen en descenso. Se vieron muy afectadas por la pandemia y después de la pandemia, a pesar de los esfuerzos para
revertir esta tendencia al descenso, nunca llegaron a ser las óptimas. Así que tenemos un terreno vulnerable. ¿Por qué crees que bajó esa tasa de vacunación a partir de ese periodo? Hay varias razones. Lo primero y principal no es un fenómeno exclusivo de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera es un fenómeno exclusivo de la Argentina. Es un fenómeno que se da en la región, en todos los países, porque el problema que tienen estas enfermedades que son controladas por las vacunas es que cuando el éxito de la vacuna hace que no existan casi casos de estas enfermedades. Entonces, se pierde lo que llamamos la percepción del riesgo. Las personas empiezan a no conocer estas enfermedades o no considerarlas como peligrosas porque ya no son habituales. Porque precisamente la vacunación contribuyó a que esto mejore y que empiecen a ser casos cada vez más aislados o leves. Esta disminución de la percepción del riesgo de la enfermedad hace que no se considere como importante vacunar, y ese es uno de los principales factores que entendemos que explican este descenso, que es al no haber enfermedad no hay percepción de riesgo. Después están otras explicaciones más aisladas, como los movimientos antivacunas, que entendemos que en nuestro territorio no son un grupo mayoritario. Lo que más nos sucede es esto de que al no haber enfermedad no se tiene tanta conciencia de que es una enfermedad riesgosa. El sarampión no es solo un sarpullido, puede evolucionar a neumonías, puede evolucionar a meningitis y puede evolucionar a la muerte. Entonces no es una enfermedad tan leve en la persona que lo padece, por eso es mejor evitarla. Pero así como esas enfermedades que nos acostumbramos a que son infecciones leves, son gracias a la vacunación, y tenemos que contribuir todos en sostener una buena vacunación. Por eso es tan importante, Tere, ¿no?, como el rol del Estado en materia de prevención, comunicación, esto que decías que me parece súper interesante, que lo relaciono con un montón de cosas, ¿no? Como esta cuestión de cuando las cosas empiezan a bajar un poco su carga emocional en algún sentido, bueno, las personas las empiezan a abandonar, y ahí tiene que estar el rol del Estado para recordar la importancia una y otra vez de que los chicos y las chicas se tienen que vacunar, como para poder generar no solamente la protección de ese niño o de esa niña, sino también como el efecto rebaño, que es lo que llaman, como para poder generar una prevención para toda la población. Y ahí vemos que el Estado Nacional está abandonando todas esas políticas, ¿no? Le sumo la pregunta a esto que dice Lau, desde tu lugar, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, bueno, ¿cómo preparan la respuesta tanto para los casos, para atención clínica de esta enfermedad, como así también para la prevención? Bueno, acá el sarampión es un ejemplo característico de salud pública. Acá no basta con las decisiones que podemos tomar cada persona para protegernos. El brote de sarampión está facilitado por las bajas coberturas de vacunación. Una buena protección ante un brote es que tengamos una buena cobertura a nivel poblacional. No basta con que cada persona se vacune adecuadamente, porque si hay mucha circulación viral, aún en los vacunados pueden tener sarampión. Leve, pero pueden tener sarampión. Por eso esta es una enfermedad característicamente que requiere medidas de salud pública. Trascienden las medidas del nivel individual para estar adecuadamente protegidos. Y acá el Estado Nacional no solo tiene la función de comunicar esta situación, de promover la vacunación de todas las personas, también tiene que garantizar la cadena de suministros para que en los vacunatorios nunca falten vacunas, porque otro de los motivos que hace que la gente pierda adherencia a la vacunación es que vaya a un vacunatorio y justo ese día no haya vacunas, que tenga que volver al otro día para vacunarse y completar el esquema. Y realmente, desde que está este gobierno, no solamente no tenemos campañas que promueven la vacunación o son de escaso alcance porque se limitan a las redes sociales, no tenemos llegada a medios más masivos o diversos. O mismo articular en el territorio, ¿no? Este tipo de políticas, de medidas en otros gobiernos se ha visto en campañas de vacunación, o inclusive sí, cuando fue lo de la pandemia. ¿Cómo se organiza el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, para, bueno, además de garantizar el recurso, poder garantizar la
la vacunación, y creo que eso también en algún aspecto está faltando, o cómo lo ves vos también desde la gestión, no sé, la gestión con las escuelas, la gestión con los clubes, la gestión con las instituciones intermedias para todo lo que sería la vacunación. Sí, ahí está faltando un poco un rol más proactivo desde el Estado Nacional para diversificar las estrategias de vacunación, porque en este brote puntualmente una de las estrategias para contenerlo es dándole una dosis de vacuna extra a los niños menores de 5 años, que es la población más vulnerable para tener formas graves de esta enfermedad. Es la campaña focalizada de vacunación que se está haciendo en todos los municipios del AMBA, que es una dosis extra entre los 6 meses a 11 meses y una dosis adicional entre los 13 meses a los 4 años. Esa estrategia focalizada implica que todos los estados, municipal, provincial, nacional, trabajen conjuntamente, porque el éxito depende de la sinergia de todos esos niveles, porque no es una vacuna de calendario, necesita un esfuerzo extra, y ese esfuerzo extra significa duplicar las campañas de vacunación, multiplicar las estrategias territoriales, como decía Gonzalo, porque no es una vacuna habitual. Tenemos que instalar en la población que necesita protegerse de esta forma, porque si no pasa silencioso, y eso es lo peor que puede pasarnos con esta enfermedad, porque si la dejamos multiplicarse en el tiempo es muy difícil contenerla. Todavía está limitada a un conjunto muy chico de municipios, pero no está garantizado que esto se termine, porque las coberturas de vacunación que estamos logrando en la campaña son bajas todavía, estamos por debajo del 20% y ya vamos por el segundo mes de campaña, son 3 meses de campaña y estamos muy lejos de la meta. Y ahí en ese sentido tengo entendido que el gobierno nacional tiene 250.000 dosis de vacuna, que es específicamente para el AMBA, como recién decías vos. Ahora, nosotros vemos que ya hay un caso en la provincia de San Luis y que no hay ninguna razón por la cual esto no podría seguirse extendiendo en el resto de las provincias. Entonces está teniendo el gobierno nacional una medida focalizada en el AMBA que representa un porcentaje del territorio argentino que es muy pequeño. ¿Qué hacemos con el resto y por qué pensás que el gobierno nacional está enfocándose solamente en esto? Si crees que tiene que ver con una cuestión, no sé, de marketing, o si tiene que ver también con esta cuestión de no entendimiento de cómo funciona la salud pública. Bueno, acá hay otro tema, que todo el equipo técnico que se ocupaba habitualmente de del trabajo pormenorizado de la prevención de estas enfermedades, parte de la planta que se desmanteló. El equipo de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, que es donde se nuclean las acciones que tienen que ver con este tipo de enfermedades, han sido despedidos o han renunciado al no permitírseles trabajar de acuerdo a los niveles que estaban acostumbrados. Ahí eso hace que no tengamos un total acceso a las razones que definen los criterios con los cuales establecen el alcance de una campaña de vacunación. Porque estrictamente hablando, se debería estar trabajando fuertemente en todos los territorios, porque ningún territorio está exento de esta situación. La campaña tiene que estar prevista para poder sostenerse más allá de los primeros 3 meses. Eso requiere recursos, dosis de vacunas, ampliar a nuevos territorios si aparecen, y eso es un plan de preparación para controlar un brote. Eso no tenemos transparencia acerca de si eso está contemplado o no. Lo que vemos es que no. Si bien en una primera entrega se entregaron 250.000 dosis, la entrega total son 500.000 dosis y ya nos han entregado todos, pero si queremos sostener en nuevos territorios, si queremos ampliar el alcance o intensificar las acciones de vacunación en el territorio, son todas las dosis que tenemos. Ya estaba prevista solo esa cantidad y la verdad que puede ser insuficiente si el problema se acrecienta. Y en ese sentido tendrán que rendir cuentas acerca de cómo van a hacer frente a esta situación si no está dentro de sus previsiones, porque realmente se necesita inversión para controlar un brote. Gracias, muchas gracias, Tere, por toda la información. Clarísimo,
La verdad que clarísimo. Nos encantaría seguir conversando al respecto. Sí, bueno, transmitirle a quienes están en sus casas mirando la importancia, ¿no? Lo que decía recién Teresa sobre la vacunación y sobre que el Estado es quien debe garantizar que esto ocurra también, ¿no? Gracias, gracias Tere. Gracias Tere, síganla en sus redes. ¿Cómo son tus redes, ahí Tere? estaban recién. Ah, ahí están, perfecto. Y también mientras estábamos charlando al respecto, estaban unos graphs, unos números sobre el informe que tenemos en Fundación Soberanía Sanitaria al respecto también de lo del sarampión. Ahí teníamos, bueno, la Argentina habíamos eliminado el sarampión en el 2000 y en mayo de 2025, bueno, los casos que recién mencionaba muy bien tanto Tere como Lau, que también trajo información. Perfecto. Bueno, muchas gracias Tere. Muchas gracias. Y pasamos al siguiente segmento, que es de la salud de los estudiantes, llamémosle, los universitarios. ¿Cómo ven a la salud los estudiantes? Sí, que bueno, también el derecho a la educación, como antes decíamos, que el derecho a la salud es un derecho intrínseco al ser humano, bueno, el derecho a la educación también tiene que ser un derecho intrínseco al ser humano, solamente porque una persona forme parte de un territorio nacional. No habría que explicar mucho más que eso. Vos tenés que tener derecho a salud, derecho a educación, derecho a una casa, por supuesto, trabajo. Y por estos derechos es que en la semana pasada tuvimos una nueva marcha por las universidades, por el sistema educativo, por el desfinanciamiento del sistema educativo, por el salario de nuestros docentes. Pero bueno, trajimos un invitado hoy para hablar también al respecto. Pero qué invitados de lujo, la cocha de la lona. Sí, tremendo. Tremendo invitado el de hoy. Hoy nos visita Julián Sanseverino, ahí lo tenemos en pantalla. Julián es estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y además es consejero electo, ¿lo dije bien? Ejecutivo. Directivo, ahí está, bueno, iba por ahí. Ahí va. Consejero directivo también en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Julián. Hola, y Julián. te ato esto, bueno, ¿cómo crees que esta situación y esto que veníamos comentando nosotros recién de el derecho versus el privilegio que plantea el gobierno nacional, cómo esto repercute en el sistema de salud y cómo lo ven también desde los estudiantes en las universidades? Yo creo que, hoy en la universidad existe una puja constante de sobrevivencia. Yo creo que se podría poner en esos términos. Hoy tenemos una situación en el sistema científico-tecnológico y universitario nacional que en años habíamos tenido. Hoy la universidad funciona con un presupuesto que es parecido al del 2001 en materia económica, es el más bajo de hace 20 años. Hoy la universidad, según datos del CIN, del consorcio de todas las universidades nacionales, funciona con la mitad del presupuesto con el que tendría que estar funcionando. Entonces vemos una situación en la que el derecho a la educación, al igual que el derecho a la salud, se ve en riesgo, digamos. Y el derecho a la educación, además, en lo puntual de la universidad, se encuentra y se ve en riesgo, por un lado, por las cuestiones relacionadas con los salarios docentes y no docentes, que son hoy lo que está en boga y en discusión, que es por eso que fue la movilización del jueves pasado, pero también con el derecho al acceso a la educación de los estudiantes por cuestiones económicas que son nítidas para cualquier joven que habita en la República Argentina. Hoy ser joven es muy difícil en la República Argentina, tener un trabajo es muy complejo y no existe, como sí existía en años anteriores, políticas por parte del Estado para garantizar además que los y las jóvenes que deciden tener un paso por la universidad lo puedan hacer con menos pesares económicos en su bolsillo. Hoy, por ejemplo, no existe eso tampoco. No es solamente la cuestión estudiantil, sino la cuestión universitaria per se, sino también la cuestión de los y las estudiantes. La situación económica a nivel nacional, que como bien decías, golpea obviamente el bolsillo de todos y todas, tanto de docentes como también de los alumnos. Con respecto a esta situación, te quería consultar, y viéndolo desde, bueno, vos también además ocupás un lugar como representante de una agrupación estudiantil dentro de la universidad, además, digamos, de concurrir a la universidad para
estudiar, también militan sus ideas dentro de este espacio y también participan de conjunto con todos ellos. ¿Cómo es que trabajan y cómo se agrupan frente a estas medidas y qué tipo de medidas y qué agenda tienen desde su lugar? Bien, nosotros venimos, o sea, un movimiento estudiantil como un todo viene trabajando y articulando y haciendo política desde el año pasado, cuando empezó con fuerza el conflicto educativo, y hemos sido partícipes, yo creo que por lo menos desde el campo nacional y popular y hasta en ciertos sectores el reformismo, el radicalismo, hemos sido partícipes de un gran proceso de resistencia y organización frente a lo que estuvo pasando, desde asambleas, tomas, participación en las marchas históricas y masivas, como fue la del 23 de abril del 2023, y ese proceso hoy continúa sobre además una clave de concientización muy grande que tenemos que hacer, porque la realidad es que hoy hay muchos estudiantes que piensan que el conflicto se terminó, que el tema se solucionó. Digo, después de que a mediados del año pasado Javier Milei concediera un aumento solamente en los gastos de funcionamiento de las universidades y las universidades dejaran de hacer una campaña tan fuerte en relación al desfinanciamiento, muchos estudiantes pensaron que el conflicto se solucionó, y tenemos nosotros una labor gigante en poder seguir concientizando. Y no solo eso, sino que también trabajamos en esos aspectos que tienen que ver con la asistencia, el acompañamiento económico que tendría que dar el Estado a los y las estudiantes. Sin ir mucho más lejos, por ejemplo, el año pasado, a fin de año, se aprobó de forma histórica el boleto educativo para estudiantes universitarios en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires había boleto para estudiantes secundarios y primarios, pero no para universitarios. Pero, por ejemplo, al día de la fecha, el gobierno de Jorge Macri no lo implementó. O sea, el día que se abrieron las inscripciones al boleto educativo, los y las estudiantes universitarios que quisieron entrar a anotarse vieron que no estaba implementado. Sobre eso también nos organizamos, hicimos un amparo. Hoy hay un amparo en tratamiento en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder desbloquear la situación y que tengamos acceso al boleto. Lo mismo hicimos con las becas y diversos reclamos. Hoy una beca Progresar, que es una beca icónica para el apoyo económico a los estudiantes, ronda los 30.000 pesos. O sea, yo no sé qué estudiante con 30.000 pesos puede mantener su carrera económica. 30.000 pesos, no sé, cubre por ahí el transporte, y a veces ni ahí. Sí, no, ni siquiera llegamos al transporte. Juli, nos encantaría tenerte un rato más, seguir conversando. Una última pregunta y teniendo en cuenta todo esto que nos comentás, lo que viene sucediendo y también la lucha que se viene realizando, como bien decías, desde abril, y cada vez que hemos tenido también un gobierno de este tipo, como también me recuerdo en la época del macrismo, también ha ocurrido. ¿Qué tienen pensado en la agenda de acá en adelante frente a estos embates y cómo se organizan con los estudiantes? El miércoles 28 se va a presentar nuevamente en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de financiamiento universitario. Esa es la agenda más cercana que tenemos. Proyecto de ley que, si recuerdan, el año pasado, por octubre, Milei decidió vetar, pese a una aprobación en ambas cámaras, tanto en senados como en diputados. Entonces, la agenda más cercana del movimiento estudiantil y del frente sindical y los actores que hacen política y que defienden a la universidad pública es, en principio, la presentación de este proyecto, pero también la construcción de una marcha y la reactivación del movimiento en defensa de las universidades de acá a un par de meses. Ese es el objetivo que tenemos, porque necesitamos realmente que se pueda aprobar la ley de financiamiento universitario, una ley que representa un 0,14% del PBI y que simplificaría y terminaría con este conflicto constante que tenemos en base al financiamiento de la universidad pública. Así que la agenda es lograr que se apruebe la ley de financiamiento universitario. Bueno, Juli, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juli. Siempre sos muy claro. Sí, bueno, gracias. ahí están también las redes sociales de El Torrente, que es el espacio político donde milita el compañero. Pueden ir a seguir. Bueno, ahí van a ver todas sus luchas, sus propuestas y todo lo que hacen, que por es los estudiantes un montón. y las estudiantes en la universidad, sí, un montón de cosas. Y siendo estudiantes, ¿no? Porque si no, después vemos que hay un Con lo que montón. eso implica, ¿no? Con lo que eso implica. Porque hay que ponerle Entendiendo- tiempo también a eso, tiempo, esfuerzo. Sí, y entendiendo las problemáticas que los atraviesa, no, bueno, opinando desde afuera. Muchas veces vemos a dirigentes políticos queriendo marcar la agenda de cosas que desconocen, y por eso es tan importante que los y las militantes puedan tener su voz como para poder llevar a cabo las preocupaciones y las problemáticas que realmente se tienen. Bueno, y ya está. Se nos va el fue programa, se nos se nos escapa recontra de fue las hoy, manos. Bueno, es que hay mucho para hablar. Sí, Necesitamos sí. una agenda de
40 horas para poder tocar todos los temas, pero bueno, ¿cerramos con este segmento? Así que vamos a ir a un último segmento, exactamente, a cocina popular. Esto te lo llevas a tu casa, cosa de que puedas tener una receta rica, fácil y con aporte nutricional para poder cocinar el día de hoy o bueno, el día que vos quieras. Vamos con el video. Bueno, acá lo vamos relatando. Tenemos ahí, están cortando las papas. Batatas batata de calabaza, repollo. Hoy el primer programa lo teníamos un poco con relatado. Hoy los relatos los hacemos nosotros, Pero porque nos parece más dinámico, sí, es más divertido. Salteado. ¿Qué saltea? Esto te queda saltado, los champis. Los champis te quedan unos champis en otra sartén. Aparte de las verduras, salteas los champis. Con pimienta. Era boniato lo que veíamos naranja anteriormente. Los huevitos, tuki tuki. Aparte son recetas fáciles que te las haces rapidísimo. En un cachito. Y es espectacular. Ella es Francesca Zampini, la buscan en redes sociales como Fra Nutri. Es nuestra nutricionista de confianza. Con quien de cabecera, nos va a acompañar todas las semanas. Ya veíamos la semana pasada. Mirá qué rico que quedó eso. No, queda espectacular. Yo cada vez que veo un video de ella me da un hambre que me muero. Quiero comer cualquiera de las cosas, así que si te pasa lo mismo que a mí, también le podés comprar viandas. Ella tiene viandas, además es nutricionista, te puede asesorar con planes nutricionales en términos de ejercicio físico. Rápidamente, esta receta tenía papa, boniato, flor de coliflor, champis, queso, pimienta, huevos, aceite y un diente de ajo. Aproximadamente esta receta te sale de 4.900 pesos y nutricionalmente te aporta carbohidratos en 60 gramos, de los cuales 8 son fibra y 0 son azúcares añadidas, y te aporta 24 gramos de proteínas y 24 gramos de grasas saludables. Eso como para que sepas nutricionalmente qué es lo que te da. ¿Qué es lo que comimos después de hacer eso con ese videíto? Que estuvo buenísimo, Estuvo buenísimo. Bueno, con esto nos despedimos con este segmento. Espero que les sirva también, que prueben alguna de las recetas. Y también, bueno, que podamos discutir sobre salud y sobre política. Nos vemos la semana que viene acá, en El Pulso de la Salud.